Entonces, a partir de esto, de estas dos presentaciones, perdón por quizá mi malo resumen que haya hecho de ellos. Bueno, ahora sí abrimos a debate o a los comentarios que tengan los presentes. Entonces, bueno, si gustan, por favor, vamos a hacer. Si son preguntas específicas, bueno, las juntamos. Si son comentarios, bueno, también vamos a ir viendo cómo. Por favor, bueno, vamos a pedir brevedad y que se presenten primero, ¿no? Por favor. Sí, bueno, a ver, aquí atrás, por favor, Rosy, aquí, después aquí en la mesa, ajá, y luego por acá, ¿sí? No, pero, bueno, es que el primero que se apuntó, perdón, es que estaba hablando y ya estaba así como diciendo yo, ¿no? Sí. Bueno, a ver, es el 1, luego Gianni es el 2, luego por allá es el 3, luego el 4 y luego 5 y 6, sale, venga, y 7 allá. A ver, vayan tomando, no tenemos fichas, pero vayan recordando su nombre, perdón, ahora sí. Buenos días, buenas tardes. Felicito al INEGI, al Colegio de México, a los ponentes por su exposición. Pregunta concreta. Considerando que existe la obligación legal… ¿Su nombre? Sí. Luis Ignacio Lujano, del municipio de Cuautitlán Izcalli. Considerando que existe la obligación legal para los municipios de elaborar el Plan Municipal de Acción Climática, consulto… nosotros estamos elaborando nuestro plan, pero ¿cómo debemos de medir el cambio climático y qué indicadores debemos de colocar en nuestro plan municipal de acción climática? Gracias. Muchas gracias, Luis, una muy buena pregunta. Ahorita vamos a ver. Bueno, número 2, Gianni. Buenas tardes, Gianni Limberopoulos, alumno de la maestría en demografía aquí del Colmex. Tengo 3 preguntas rápidas para cada uno de ustedes. Primero para salir en la foto. Muy bien. Primero para Alfonso, preguntarles desde su perspectiva qué procesos se deben de detonar en las microcomunidades para hacerlas más viables en términos económicos y que dejen de migrar hacia las ciudades intermedias o hacia las ciudades grandes y de alguna manera buscar ralentizar este proceso de urbanización que hemos experimentado. Para la Patricia, preguntarte qué ejemplos internacionales hay sobre una gestión exitosa de la urbanización acelerada, como en China, comentabas, pasaron de 1 a 10 millones en 10 años y pues qué se puede hacer o qué se puede aprender para replicarlo aquí. Y también para Adrián, preguntarle sobre los organismos operadores de agua. Tengo entendido, creo que son un desastre en general y de alguna manera hay margen para que la iniciativa privada intervenga, haya una asociación mixta pública-privada que eficientice, porque tengo entendido que la mayor parte del agua se pierde en fugas y cosas por el estilo. Bueno, sería todo. Gracias. El número 3 está por acá. Buenas tardes. Soy Arturo Flores, soy el director general de estadística de la Semarnat. Tengo muchísimas preguntas y a lo mejor en el receso lo comentaré con algunos de los autores, pero quiero hacer 3 comentarios, propuestas que quisiera hacer, ¿no? Sí, el primero… Oye, perdón, tu nombre es que no Arturo Flores. Arturo Flores, gracias. El primero es que realmente me extrañó mucho ver en las 2 presentaciones que, aunque el tema tenía que ver con población y medio ambiente, ¿está bien? Si se tiene que ver con población y medio ambiente, que prácticamente ninguno de las láminas tuviéramos realmente el ambiente puesto en el contexto. A excepción del tema de agua, que bueno, más tenemos un poco la disponibilidad de agua, en todos los demás, el hecho de que tuviéramos ciudades grandes, ciudades chicas, algunas en Quintana Roo, puestas incluso en un mapa, no nos decía nada de la interacción con el medio ambiente, ¿no? Quisiéramos ver, por ejemplo, si están creciendo en cuencas donde son muy cerradas y entonces ahí hay un problema como atmosférico. No es lo mismo que crezca una ciudad que esté en una costa a que crezca una ciudad que esté dentro, no es lo mismo que crezca una ciudad que está en un desierto a que esté en la selva, etc. Entonces, es un buen reflejo de la falta como de integración que tenemos de medio ambiente en población, las presentaciones que nos acaban de dar, y es un reto, en principio, muy importante, ¿no? Nos falta realmente tener como un concepto que sea más amplio, que nos permita ver cómo
cómo integramos la parte de poblacional en un contexto más grandote, y quizá en eso tendría que hacer como dos aproximaciones que quizá valdría la pena explorar y discutir más, ¿no? Uno tiene que ver con lo que se llama en términos generales como servicios ambientales de los ecosistemas, como diciendo, no pensemos las ciudades como un ente que crece y que afecta básicamente a todo su alrededor, sino que están dentro de un ecosistema que tiene sus limitaciones, sus capacidades y sus como bondades, y en ese contexto tenemos que verlos para que podamos decir, efectivamente, una ciudad que está en mero del desierto, pues sus consumos, por ejemplo, de agua deben ser de otra forma que si estás en Chiapas, por ejemplo, o estás en una cuenca cerrada, tienes que tener otra forma de manejar como las emisiones que si estás en un sitio donde estás prácticamente abierto, ¿no? O sea, ese quizá como concepto de ecosistema y servicio ambiental deberíamos estarlo considerando, y para eso la parte como de ecología urbana en términos como conceptuales puede ser una como muy buena propuesta de integración de estos dos conceptos que por supuesto son importantes. El otro tema que me hubiera gustado oír y creo que vale la pena discutir tiene que ver con esto que yo le llamo los patrones de colonización, y bueno, vamos a llamar después descolonización como de territorio, porque muchas veces hablar de cuánto ha crecido una ciudad o que si crece en ciudades medias, de repente es como muy abstracto, pero no es lo mismo que estén creciendo muchas ciudades chiquititas, por ejemplo, en sitios donde no había, y que entonces estemos metiendo nuevas presiones sobre ecosistemas nuevos, qué implicaciones tiene, a que estén creciendo conurbadamente en sitios que de por sí estaban perturbados, pero a lo mejor tienen otra dinámica diferente. El tratar de analizar esos patrones demográficos, no solamente en términos numéricos de cómo están creciendo, sino dónde están creciendo y qué implicaciones tienen, me parece que es un tema que tenemos que hacer. Y el tercer tema que quisiera, que es una discusión que hemos tenido incluso en un par de seminarios aquí en el Colegio de México, que es ¿y dónde está la información? Y si está la información, y si, por ejemplo, las dependencias responsables deberían tener toda la información disponible en sus portales, yo creo que podríamos ser así. Pero muchas veces también, nos lo decían, y yo como responsable del sistema de información, a cada rato nos lo dicen, ¿no? Es que tú debes de tener toda la información de, por ejemplo, el caso de ciudades. Yo diría, pues sí, pero la Secretaría de Medio Ambiente, no la Secretaría de Medio Ambiente Urbana, como para que el tema se enfocara a ciudades. Es un tema importante, por supuesto, y era que estará atendido, pero ¿quién es el que lo debe atender? Y tenemos que tener los portales, la información para todos los usuarios o para quienes, ¿no? Si el portal debe ser para hacer evaluaciones ambientales nacionales como una primera instancia, o tenemos que atender al investigador, como en algún momento me salió con el doctor Mercado aquí, que decía, es que no tienes. Digo, pues sí, pero es un tema muy importante para ti, pero nadie más lo está estudiando. Entonces yo generarte información para un tema que a lo mejor va a sacar una tesis doctoral, está perfecto, pero quizá no es el prioritario en políticas públicas y no puedo invertir dinero, ¿no? Y la discusión que yo creo que se va a dar más en la tarde quizá sobre qué información necesitamos, quiénes son los usuarios de información y quién tienes que pagar la información, tendremos que como discutirla mucho, porque efectivamente puede haber mucha, puede ser alguna parte poco utilizada, pero hay unas que tenemos que como considerar como información muy importante que, aunque haya muchos o pocos usuarios, es importante para mantener como las tendencias, y otras que deben ser coyunturales y habrá que ver cómo las manejamos, porque no tiene caso estar generando información coyuntural que cuesta mucho dinero de manera tan continua cuando a lo mejor es necesario, ¿no? Entonces, en costos-beneficios entre producir información, usuarios y demás, yo creo que es un tema que tendremos que discutir en la tarde. Muy bien, muchas gracias. ¿No? A ver, entonces será por acá, Maite. Si tú eras la 1, 2, 3, 4, 5. Sí, mi nombre es Maite Castro, sí, igual de la maestría en demografía de aquí del Colegio de México. Y bueno, son básicamente dos preguntas. La primera iría más orientada hacia los coordinadores de esta mesa. Bueno, la pregunta es, sí, ya se habló de las implicaciones ambientales de la urbanización, pero también pues dónde queda la ruralización, ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones ambientales de lo rural? Y bueno, en cuanto a, podría analizarse a la actividad agrícola o a la actividad de la agroindustria, ¿no? En torno a los 4 factores que ya se habían analizado. Y bueno, la otra era hablar un poco sobre una política de distribución territorial que impacte en este ordenamiento de la población o reordenamiento de la población, y quizá un poco que esté orientada a incentivar la creación de núcleos, ya lo llamaban de núcleos desconcentradores de la población que está ubicada en el medio urbano, y
bueno, qué es lo que entonces implicaría esta política de distribución territorial y un poco hablar, bueno, me viene a la mente el tema de las ciudades rurales, o bueno, lo que se estaba implementando en Chiapas, no sé cuál sería, bueno, la implicación o la viabilidad de estas ciudades rurales. Muy bien, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Katia Gasca, soy también de la maestría en demografía. Mi pregunta un poco ya fue planteada sobre hacia dónde se dirigía la información, pero bueno, para quiénes, pero también para qué, porque de alguna manera me parece que aun cuando se homogeneizara los indicadores entre distintas disciplinas, en términos de políticas públicas me parece, o no sé quién me pudiera dar respuesta a esto, que el sistema económico justo favorece la visión económica de explotación de recursos, de grandes sistemas regionales económicos. Entonces, ¿qué tanto realmente contribuiría esta homogeneización de indicadores cuando los objetivos siguen siendo tan dispersos y siguen dándole tanto peso al sistema económico? Muy bien, muchas gracias. Allá atrás, por favor. Gracias, buenas tardes. Juan Carlos Hernández, de Planeación y Desarrollo. Me parece muy bien la mesa en el sentido de haber analizado la parte de distribución territorial en términos de los impactos que repercuten en las ciudades y efectivamente por la gran cantidad de población que se concentra en ellas. Pero ya se ha mencionado y creo que ha salido a la luz el tema de la dispersión territorial, que precisamente es el otro ámbito en el que precisamente por ser la cuestión de que no se concentra población en grandes localidades, sino la dispersión es un proceso que se va dinamizando en ciertas regiones del país, como el sur-sureste, etcétera. También tiene sus implicaciones ambientales en términos de que tanto del acceso de la población a los bienes y servicios en cuestiones que tienen que ver con la deforestación, etcétera, etcétera. Me parece que si bien la parte de las ciudades, zonas metropolitanas, tienen un respaldo, digamos, en una serie de políticas que traten de analizar, definir el fenómeno, la parte de dispersión no tiene ese respaldo de esa parte, no hay política, o no hay una política federal que esté dirigida a atender los procesos de dispersión y aparte en considerar bueno, la situación de la población. No olvidemos que la población rural pues, es casi una cuarta parte del país y ahí se concentran los mayores índices de pobreza, de marginación, hay impactos de diferentes tipos, también con la dispersión de los ejidos, etcétera, etcétera. Gracias. Muchas gracias. A ver, por favor, de una vez, sí. Gracias. Un poco, soy Leticia Manzanera, soy de la Semarnat también, de la subsección, de la Dirección General de Planeación y Evaluación. Y bueno, uno de los puntos que me gustaría que se trataran también es que cuando se habla de población y medio ambiente, sí se tiene que hablar de esta tendencia que hay a la homogenización de la población, a la homogenización de estilos de vida y de querer como establecer los mismos patrones de distribución de todo, de bienes de consumo, de producción, de servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que ahí hay una beta importante que tiene que ver con biodiversidad, tanto humana como de los recursos que están circunscribiendo a estas poblaciones, ¿no? Cuando nosotros, todo lo que hemos estado tratando es como ya un modelo dado, o sea, están creciendo las poblaciones, va a haber una megalópolis, ¿y qué impactos tiene esa megalópolis ya sobre el medio ambiente? ¿Qué está pasando con los residuos? Todo es como una conclusión ex post, pero no he visto como el ex ante, o sea, ese es el modelo que está operando, pero ya se ha hecho un estudio, por ejemplo, de ver en ciertas zonas una población mediana, a lo mejor causa mucho menos impacto ambiental que una fuerte. Entonces, estos flujos de qué es primero el huevo o la gallina, creo que también habría que analizarlos, ¿no? Muchas gracias, Leticia. A ver. Bueno, a ver, otra. Sí, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. No, es que, bueno, la idea no es un ¿cómo se llama eso? No, sí, un tire y no, sino más bien más expresiones. Es decir, o sea, no es necesariamente los comentarios preguntas hacia los ponentes, sino más bien, bueno,
opiniones, cosas como lo que comentó Arturo, elementos que, bueno, no han sido necesariamente. Pero a ver, entonces, 3 más levantaron, por aquí 1, luego 2 y luego, a ver, había otro por acá. A ver tú, el siguiente aquí. Sí, y allá, bueno. Gracias. Eduardo de la Torre, de la Vicepresidencia de Geografía y Medio Ambiente del INEGI. Yo soy relativamente nuevo al INEGI, en el INEGI, y veo la carencia de información, a veces la dificultad para acceder a la información, muchas veces se genera en diversas áreas del INEGI y eso se refleja para que el usuario pueda acceder a esto. Ahora, retomando lo que dijo Arturo Flores de Semarnat, sí hay herramientas, por ejemplo, está el mapa digital de México, en el INEGI está libre y que muestra una información georreferenciada, tanto información económica como de población, como ambiental, cómo ha evolucionado la vegetación, por ejemplo, y en donde se pueden hacer muchos de estos estudios y creo que podría ser muy útil para los presentadores. Aún así son capas aisladas que se pueden ver georreferenciadas, pero todavía la información no se integra de una manera adecuada. Estamos haciendo proyectos piloto en donde, por ejemplo, alrededor del problema del agua en ciertas cuencas modelo, cómo se puede modelar el déficit del agua, la disponibilidad del agua, etcétera, a raíz de poniendo variables poblacionales, pero también industriales. Hay modelos de conversión, por ejemplo, de cuántos empleados tiene la industria automotriz y cómo se traduce esto en uso de agua, etcétera, etcétera. Entonces, tratando de hacer esto, aún así, incluso dentro de Conagua hay problemas porque se cuantifica por un lado el agua superficial, por otro lado el agua subterránea, entonces es difícil tener cifras de cuencas. Pero bueno, estamos en eso y creo que podría haber modelos en donde la variable no fuera el agua, la variable objetivo no fuera el agua, sino la población, etcétera. Entonces, intercambiar estas variables. Y lo último es un comentario que finalmente creo que el gran ausente aquí sería SEDATU, ¿no? Porque finalmente, aunque ellos no generen y sea una información y sea una dependencia muy incipiente, pues finalmente las políticas de ordenamiento territorial pues les van a tocar a ellos, ¿no? Si es que subsisten, si es que sobreviven este sexenio. Gracias. Gracias, Eduardo. A ver, Silvia. Gracias. Silvia Giorguli, del CEDUA. A ver si puedo articular lo que quería decir, pero es mucho en seguimiento a lo que dijeron Arturo y la otra compañera de Semarnat, y es esto de la sensación de que efectivamente ya la urbanización es un hecho dado sobre el que no podemos intervenir, ¿no? O sea, es un poco como la lógica de ver más o centrarnos en implicaciones más que en la forma en la que se puede intervenir sobre los procesos de urbanización. Y me perdí los comentarios introductorios de Alfonso, entonces espero no ser repetitiva en esa parte, pero es decir, cuando se tomó la decisión de que esta mesa fuera sobre distribución territorial, pues también un poco estaba la idea, o está la idea también detrás de en qué medida se puede, o sea, tenemos diagnósticos en términos de riesgos ambientales, de los sistemas ecológicos, etcétera, muy elaborados y muy acabados. ¿Qué tanto están informando las decisiones o si se puede tener algún impacto sobre hacia dónde crecen las ciudades, qué ciudades crecen más, qué ciudades no crecen más? Yo no sé si ahí hay, por ejemplo, un vacío entre toda esta información que hay sobre el medio físico para informar lo que pasa con los procesos de urbanización, ¿no? Tanto a nivel de las ciudades, como decir, bueno, ¿por qué la ciudad crece más hacia la zona donde están las minas y donde se inunda más, o Tabasco? ¿Qué tanto lo que ha pasado en Tabasco informa las formas en las que crece Villahermosa o no crece? Como en términos de la distribución de la población en general. Y yo pensaba en la política de población, en su origen de las triple R's, y por eso no sé si Alfonso mencionó algo de eso al principio, pero esta idea de cuando se genera la política de población, uno de sus ejes era la reubicación de la población, ¿no? Entonces, como que quedó ahí como un pendiente. Pero, por ejemplo, cuando tenemos todos estos diagnósticos sobre riesgos en zonas costeras, ¿qué pasa? Eso está informando la forma en la que crecen los centros urbanos en las zonas costeras, o en el mapa que nos enseñaba Cecilia Conde, donde se veían los riesgos en la zona de la península de Yucatán, ¿no? Entonces, ahí hay como esta desconexión entre la cantidad de información y diagnósticos y atlas de riesgo
elaboradísimos por parte de geógrafos y físicos y ingenieros, y la forma en la que está vinculándose con la planeación urbana, ¿no? Y entonces yo quería nada más hacer un segundo comentario en la misma línea, que en esta lógica de información, otro tema que salió en la plenaria es a lo mejor la necesidad de evaluar o generar indicadores en otros aspectos que tienen que ver con la capacidad institucional de respuesta, ¿no? El problema con la reubicación de la población es que tienen muchos órdenes de gobierno, ¿no? Porque, bueno, ¿quién decide hacia dónde crecen las ciudades y quién decide qué polos o qué ciudades se crecen más o crecen menos, y hasta dónde los órdenes de gobierno ahí se conflictúan? En la presentación de Cecilia Conde, por ejemplo, así en los indicadores rapidísimos que presentó, decía, bueno, uno de los indicadores que tenían era si había unidad de protección civil, yo supongo que a nivel municipal o no, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablas de distribución territorial, ¿se habría alguna forma de pensar en esta parte que dices, bueno, qué órganos o qué capacidad, cómo podrías evaluar la capacidad institucional en diferentes órdenes de gobierno para responder a estas necesidades de distribución territorial que incorporen las necesidades, las limitaciones y las características de los sistemas ecológicos, ¿no? Y coincido totalmente con el compañero que SEDATU tendría que ser un interlocutor natural en este diálogo. Bueno, a ver, el último, antes de… Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Rubén Huerto. ¿Perdón? Rubén Huerto. Bueno, trabajé muchos años como investigador y ahora tengo el puesto de asesor del director general del IMTA, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Y bueno, yo también tuve poco la visión de mi compañero de Semarnat en cuanto aquí, que estábamos desarrollando un poquito más con una tendencia más hacia lo demográfico que a lo ambiental en esta mesa. Evidentemente, pues tiene una relación directa muy clara, ¿no? Yo lo que quiero comentarles y de lo que una de las intenciones de asistir era llevarme una respuesta hacia lo que es la toma de decisiones que se tiene que tomar a partir del taller, y creo que una de ellas, y que se ha visto a partir de las pláticas de la mañana, es el nivel o la escala a la que se tiene que trabajar para estandarizar estas respuestas que se tienen que dar, ¿no? Bueno, yo en los trabajos que he realizado me he enfrentado con muchos problemas en cuanto a saber a qué nivel trabajar. Por ejemplo, la CONAGUA tiene un nivel de trabajo administrativo, la CONAM se maneja en otro nivel, INEGI, que es mucho más amplio su trabajo y muy valioso, tiene otro nivel, y ya en reuniones anteriores de discusiones, de seminarios y talleres con CONAM, se ha visto esto, ¿no? Incluso la CONAM, al presentar trabajos, de repente los de INEGI dicen, oye, pero es que no me estás considerando lo que yo he hecho, una serie de cosas que yo creo que ya es momento de estandarizar y que sería un buen resultado de este taller, ¿no? Determinar a qué nivel tendríamos que partir todos, ¿no? Yo no sé quién tendría que tener la dirección de tener esa estandarización, ¿no? Mi experiencia es que, por ejemplo, evidentemente como trabajador del IMTAP, yo me baso mucho en lo que son las cuencas hidrográficas. Creo que es una muy buena escala, porque ahí se ve todo. En las cuencas hidrográficas están las ciudades, están las zonas conurbadas, está el campo, están absolutamente todo. Y particularmente lo que yo he trabajado es con sistemas de información geográfica en los que a través de modelos pues utilizamos tanto el crecimiento demográfico como los cambios de uso de suelo, de vegetación, etcétera, 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 ¿no? Y un indicador que yo empleo pues es evidente la presión sobre los sistemas acuáticos, por ejemplo, ¿no? Que también puede ser la parte vegetal, los bosques, las selvas, etcétera. Pero evidentemente el crecimiento de una población repercute directamente sobre la calidad de los cuerpos de agua, para dar un ejemplo, y por ejemplo en los mapas o las imágenes que presentaban, pues vemos que estos corredores de crecimiento de las poblaciones corresponden directamente y es lógicamente con la peor calidad del agua de esas cuencas, ¿no? Entonces, no sé, establecer más un estudio a nivel ecosistémico en donde se tiene que ver la sostenibilidad y la sustentabilidad de los recursos, y por último, pues a partir también de estos modelos, que hay miles de herramientas actualmente con los SIGs, por ejemplo, crear escenarios para responder a esto de que cómo estábamos antes, cuál es la proyección a partir de acciones y de no acciones de una misma zona, y crear ese escenario con el cual podemos también definir qué es lo que tenemos que hacer si no queremos llegar
a lo que tenemos ahora, ¿no? Esa es mi impresión. Gracias. Muy bien. A ver, tenemos 3 mensajes. ¿No? Ahí dice 3 abajo, pero están 2. Uno no sé por qué no aparece. A ver, uno dice, en su opinión, ¿existen los efectos transgénicos? De ser positivo, ¿estiman que puedan considerarse como implicaciones ambientales? Es decir, los transgénicos se podría ver como una implicación ambiental. Bueno, ahorita lo comentamos. La segunda, ¿cómo se considera la dinámica demográfica en la investigación de las islas de calor? En términos de edad, sexo, capacidad en la movilidad, combinación con tipo de vivienda. Muy bien, muchas gracias a estas dos preguntas, estos 2 mensajes. Y bueno, a ver, ¿qué hacemos? Alfonso, mira, a mí también me gustaría quizá antes de darle la palabra a ustedes que Judith nos platicaras brevemente, así 2-3 minutos más o menos, porque este ejemplo, este ejercicio que tú hiciste sobre la construcción de indicadores para la gestión del agua, para la toma de decisiones, que bueno, que finalmente es de lo que estamos viendo aquí. No sé, Judith, si nos quieras platicar sobre este sistema que tienes. Ajá. Bueno, hicimos un ejercicio aquí en el Colegio de México que utilizaba la información del INEGI y la tratábamos si la utilizábamos de manera distinta a como lo hace Conagua. Obviamente las cifras, pero trabajamos con Conagua y con INEGI. Realmente venía a decir lo que ya dice el PNH, lo hicimos en el 2012, antes, en el 2010, lo que el PNH dice ahora, que los indicadores de cobertura no son reales los que se habían reportado, ¿no? Entonces, no es que con la información disponible, sobre todo de INEGI, era analizada de una forma distinta, sobre todo haciendo hincapié en la parte social, de vulnerabilidad social, y entonces era lo que destacábamos, y creo que sirvió como antecedente, al menos en Conagua, un poco para ver que su metodología primero no era fiable, porque no estaba sustentada, la cambiaban cada año, o sea, salieron muchas cosas, ¿no? Aparte de lo que se presenta ahí en el sistema de información, donde se puede ver a nivel lo hicimos de estados, porque no de cuenca, que me parece lo más correcto lo que tú decías, ¿no? De estados, porque pues era la delimitación donde se toman decisiones hasta ahora. Entonces, a nivel municipal, ver esa vulnerabilidad en materia solamente de agua metiendo varias variables que nos dieron en INEGI, ¿no? Pero bueno, lo estacionamos un poco, metimos algo ambiental y por ahora no lo hemos retomado. Sí, pero está construido en software libre para ser utilizado, o sea, tenía muchas ventajas como sistema, ¿no? Aparte de la información que se desplegaba, el poder tener un software libre compartido donde podíamos, que se diseñó específicamente para esto, donde se puede bajar la información y sobre todo en materia de servicio público, que era de acceso al agua, era lo que estábamos mostrando, que es un tema que le llega mucho a la población, que necesita el municipio o la población saber, por ejemplo, qué tanta cobertura tengo, y que sin embargo si tú vas a la página de Conagua es bien difícil bajar. Ahora no sé, pero hace 4 años era muy difícil bajar la información, trabajar con ella o que te la dieran, ¿no? A menos que lo que ves muy agregado en las estadísticas, que no te dice mucho, ¿no? Gracias, Judith. Bueno, Alfonso. Sí. Bueno, gracias. Sí, no puedo evitar responder un poco a algunas de las cuestiones que se han señalado. Más que responder, agregar algo muy brevemente. Comienzo por la inquietud de Silvia. No hice referencia al tema de las políticas, pero justamente es la que quería hacer ahora. O sea, 3 puntos son los que quisiera mencionar. El primero tiene que ver precisamente con eso, con las políticas de distribución territorial de la población. Tal vez debería decir entre paréntesis las inexistentes políticas de distribución espacial de la población. Creo tener cierto conocimiento de causa al respecto, no solo por mi experiencia desde el Fondo de Población, sino mi experiencia previa en CONAP,
En CONAPO, me atrevo a decir, en alguna época creo que intentamos hacer un ejercicio relativamente serio de políticas al respecto. No creo que lo hayamos logrado. En la época de los sistemas de ciudades, tú lo podrás muy bien, Jaime, en ese sentido, ¿no? Pero bueno, creo que hay varias de las cuestiones que fueron mencionadas que tienen que ver con este punto y las menciono rapidísimamente. La inquietud del compañero del municipio de Cuautitlán Izcalli, la referencia, perdón, se me escapó tu nombre. ¿Yani? La referencia de Yani al tema de qué hacer con las localidades pequeñas, dispersas, etcétera, etcétera. Lo que mencionabas, Maite, mismo tema, de lo rural, etcétera. Creo que todo eso tiene que ver con esa cuestión de las políticas. Efectivamente, hubo un intento previo en CONAPO, previo a la época en que yo estuve, de formular metas hasta de retención, eran retención, de orientación, de ubicación de población en CONAPO. Creo que fue un intento muy interesante, pero en términos de política es un intento incompleto, esencialmente incompleto, porque justamente se quedó en la definición de metas, pero no de políticas. Y es que el tema de políticas al respecto es terriblemente complejo. Ahora, sí me parece que ahora hay que abordarlo desde perspectivas complementarias que todavía no se han articulado cabalmente. No se trata, desde mi punto de vista, solamente de fortalecer la capacidad de retención de población, aunque pudiera ser ese uno de sus objetivos parciales, vamos a decirlo así. Creo que el objetivo de una política articulada en este sentido tiene sí que fijar no solamente escenarios a nivel nacional, a nivel regional, a nivel estatal, etcétera, sino que tiene que fijar claramente una estrategia de fortalecimiento de capacidades tanto de las comunidades como de los gobiernos locales al respecto. Y esto tiene que ver con los municipios, con el tema de los planes de desarrollo municipal, que muchas veces son ejercicios demasiado estandarizados, que no atienden realmente a una problematización de esas capacidades y esos desafíos. Y en ese ámbito quisiera referir a dos enfoques que me parece importante. Uno de ellos, aprovecho para hacerle una pequeña propaganda a mi ex oficina, el Fondo de Población de Naciones Unidas, está tratando de impulsarlo en algunos ámbitos locales, que es el desarrollo de un modelo de planeación con elementos poblacionales a nivel municipal. Y al decir poblacionales implica tanto aspectos de dinámica como de distribución de la población. Y esto pasa necesariamente por todo un fortalecimiento de capacidades de diagnóstico, de capacidades de gestión, para abordar e incorporar efectivamente en procesos de planeación y gestión local los elementos poblacionales, incluyendo por supuesto los que tienen que ver con lo que hablamos aquí. Hasta el momento se ha desarrollado esa experiencia sobre todo en el estado de Puebla, pero hay varios estados más que se han mostrado interesados en este sentido, podríamos compartirlo en un momento dado. El tema de las ciudades rurales creo que es también un intento en buena medida fallido, o sea, y esto hay muchas evidencias al respecto, que definitivamente no ha logrado lo que buscaba, que era ser justamente una alternativa a los procesos de tanto de deterioro del desarrollo ambiental y muchos aspectos más, y en gran medida creo que justamente por la falta de una perspectiva territorial más clara, tanto a nivel local como regional y microrregional en ese sentido. Desconozco hasta el momento si existe una evaluación sistemática de la experiencia, pero yo creo que es algo en lo que coinciden muchas personas que han estado vinculadas o cercanas al proceso de estas ciudades rurales. El segundo aspecto que quisiera destacar tiene que ver con los conceptos que me parecen muy importantes que mencionó Arturo, sobre la necesidad de que en estos temas fortalezcamos una adecuada valoración del contexto ambiental y con una serie de conceptos que irían creo que en este sentido. Me parece que, por ejemplo, un concepto que se ha dejado un poquito de lado y que podría fortalecer en ese aspecto lo que estamos analizando es precisamente el de poblamiento, concepto de poblamiento, con su correlativo eventualmente de despoblamiento, que tiene que ver justamente con los patrones reales de ocupación del territorio. O
O sea, justamente incorporando todos esos elementos ambientales, geográficos, etcétera. Y creo que esto es justamente uno de los elementos que ha faltado. Hay un concepto estrechamente asociado a eso que tiene que ver con esta preocupación que planteaba Leticia, sobre si se ha valorado suficientemente antes de la formulación de políticas y programas las capacidades, y ahí viene la cosa, ¿las capacidades de qué? Muchas veces se hablaba, y es un concepto un poco viejo, de capacidades de carga, que tanto los territorios o los ecosistemas podían sostener ciertas cantidades de población o ciertos tipos de poblamiento. Creo que justamente, bueno, ese es un concepto que ha mostrado sus limitaciones también, pero un antiguo colega del Fondo de Población, conocedor de estos temas, usted lo conoce muy bien, George Martin, planteaba un concepto que me parece muy rico y también rescatable en este sentido, que es el concepto de uso sostenible del espacio. Eventualmente nosotros podemos recargar de población hasta el límite, y lo estamos viendo en muchos lugares del mundo, ¿sí? Los ecosistemas, en ese sentido puede haber capacidades de carga, pero capacidades de carga a un costo altísimo, ¿sí? De tal manera que lo que planteaba George Martin, insisto, un experto en estos temas de población y ambiente, era desarrollar más el concepto de uso sostenible. ¿Hasta qué medida se puede desarrollar, plantear, defender un uso sostenible de espacios justamente bajo distintos patrones de poblamiento, de ocupación del territorio? Bueno, y ya para no abundar más, hay varias preguntas que tienen mucho que ver con lo que vamos a abordar en la segunda sección, pero me parecen muy importantes. Lo que comentaba Adriana, por ejemplo, sobre el tema de que, bueno, después de todo, ¿a quién le interesa toda esta información y el uso de ella? Si los tomadores de decisiones de las políticas duras, como son las políticas económicas, las toman con absoluto desconocimiento y olvido del territorio y del espacio y de la población, las toman en función de otra cosa, de otros modelos abstractos que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando. Es un problema serio. Estamos hablando ahí de relevancia política de estos temas, ¿sí? Y de la disociación entre las políticas de desarrollo, las reales, las económicas, con todo lo que aquí estamos planteando. Es una llamada de atención muy importante en ese sentido. Y por supuesto también lo que planteaba el compañero del INTA, Roberto, me parece, que era sobre el tema de los ámbitos de competencia. Hay una serie de temas, y este es uno de ellos, en donde los ámbitos de competencia no están muy claros. Indudablemente hay un órgano rector en materia ambiental, que es la Semarnat, o sea, hay un órgano rector en materia de producción de información, el INEGI, pero esto tiene que ver también con otros ámbitos de rectoría sectorial. ¿Y quién pone de acuerdo a todos ellos? ¿Quién pone de acuerdo a esos ámbitos con población, con la SEDATU? Si la SEDATU, pues a veces tiene la impresión de que ni siquiera internamente están de acuerdo entre la parte territorial y la urbana, por ejemplo. A mí me ha tocado estar en reuniones con ellos, donde los reconocen además. En fin, creo que ese tipo de cuestiones seguramente las retomaremos con un poco mayor de detalle en la segunda parte. Gracias, Alfonso. Bueno, los de SEDATU invitados fueron para esta, sí, pero se fueron a otra, están en otras, bueno, al menos yo vi a dos de SEDATU que se fueron a otras mesas, pues no sé por qué, pero bueno. A ver, Arturo, antes de dárselos antes de ustedes. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, yo quiero comentar dos cosas. Uno con lo que decía Silvia, que me parece que es importante acerca de políticas. Y también estos años he estado participando de alguna forma con lo del, por ejemplo, el programa del CONAPO, ¿no? Y se ha mencionado el tema de distribución de población, pero realmente lo consideran básicamente como un problema asociado a servicios y no como un problema ambiental. Y hemos planteado de que tiene que considerarse un poco más ampliamente esto y realmente no ocurre, ¿no? O sea, lo que le preocupa es que haya 190,000 ciudades de menos de 15,000 habitantes, porque cómo le damos servicios y cómo le llevamos carretera y cómo le llevamos servicios médicos, sino qué implicaciones tiene en la ocupación del territorio y lo demás, ¿no? Que yo creo que es un tema que pues tenemos que trabajarle más ahí, ¿no? El otro tema que decías de qué tanto se incorpora a cuestiones ambientales, yo creo que hasta ahorita, y los últimos años, el único tema que ha logrado medio permear ambiental a la parte como desarrollo urbano es cambio climático.
y ha sido básicamente por cuestiones más asociadas al riesgo y vulnerabilidad que por otra cosa. Tiene, por supuesto, una cosa importante, pero todos los que hemos estado como más dedicados a las cuestiones ambientales estamos realmente seriamente preocupados de que el cambio climático se considere como el único problema ambiental serio asociado a las poblaciones, porque entonces chupa todos los intereses, todos los recursos y no se ve otro como otros componentes del ambiente que también son muy importantes en la distribución territorial. Y el tercero, como quizá el instrumento que debería ser el que articular todo eso efectivamente, serían los ordenamientos ecológicos. Desafortunadamente el ordenamiento general no es obligatorio, es más bien como inductivo. Los ordenamientos territoriales urbanos pues son de competencia más bien local y lo que les interesa es tener espacios suficientes para crecer, porque quieren todos los municipios crecer y tener actividades económicas y demás, ¿no? Ahí, ¿cómo lo hacemos para que realmente existan restricciones? Es muy importante, y sobre todo porque muchas veces cuando uno hace ordenamientos locales se pierde esa parte como general de planeación, ¿no? Entonces, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando dicen, vamos a hacer un área natural protegida o es importante proteger las áreas naturales protegidas, dirían como bien ambiental para todo el país o global incluso, todo el mundo está perfecto. Pero si dices, va a ser en mi localidad, ya no, porque entonces yo no puedo hacer esas actividades que quizá me gustaría hacer, ya no podría hacer ciertas actividades agrícolas productivas y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para articular estos intereses nacionales, regionales, con los locales? Yo creo que ese es el tema más importante que hay que hacer, porque si no, estamos solucionando cosas muy inmediatas y realmente no atendemos como la sustentabilidad a futuro, que yo creo que eso nos va a alcanzar en unos poquitos años, ¿no? Gracias. Gracias. Pati. Quiero hacer 3 comentarios. Me parece, siguiendo lo que tú decías, que cuando discutamos indicadores, información, tenemos que saber que INEGI, Semarnat, etcétera, van a ser capaces de proporcionar o tendrían que ser capaces de proporcionar datos que sirvan a un amplio número de usuarios. O sea, no pueden ser adaptados a los objetivos de un investigador en particular. Y esto me vincula, esto lo quiero vincular con la pregunta que nos hacían sobre el municipio. Nosotros hemos hecho trabajo sobre vulnerabilidad a las olas de calor, a la temperatura y a las inundaciones. Y sí, yo creo que alguien como Semarnat, como INEGI, podrían proporcionar información lo más específica y lo más territorial posible, ¿no? Sobre temperatura, sobre concentración de precipitación, sobre niveles de precipitación. También podrían proporcionar información sobre niveles de educación, sobre calidad de las casas, que ya la tienen, por cierto, pero no pueden proporcionar sobre ingreso, sobre capitales, que les llamamos nosotros, ¿no? El capital, o sea, los bienes que tiene una casa, los bienes financieros, y esa información sí tiene que estar desagregada a nivel de la JEP, y es importante tenerla a ese nivel. ¿Por qué? Porque si queremos saber cuál es la temperatura de la Ciudad de México, sabemos muy bien que la temperatura no es homogénea al interior de la Ciudad de México. Entonces, tenemos que vincular datos socioeconómicos con datos de temperatura para poder entender vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad es diferente al interior de la Ciudad de México y de otras ciudades. Entonces, pero esto es lo que podrían proporcionar los organismos oficiales. Hay información adicional que los investigadores tenemos que obtener mediante encuestas, entrevistas, etcétera. Por ejemplo, acceso a redes familiares, a redes de apoyo, acceso a centros donde la gente se pueda proteger. Este tipo de información la tenemos que obtener nosotros vía nuestras encuestas, nuestro trabajo de investigación. Entonces, para nuestro tomador de decisión a nivel municipal, habría información que podría proporcionar el INEGI o Semarnat, pero también tendría que haber políticas que no las tenemos, que permitieran que la información que generamos los investigadores se pudiera convertir en parte del patrimonio público. Y eso es muy difícil. O sea, en Estados Unidos ya se nos está exigiendo que después de 5 años
la hagamos pública. En México todavía no estamos en ese nivel, pero yo creo, insisto, que sí tenemos ya indicadores y datos y herramientas que un tomador de decisión municipal puede usar para saber qué tipo de datos de temperatura, de precipitación necesitan saber y cómo se van a evolucionar en el futuro, qué datos socioeconómicos van a necesitar. Entonces, ese es un punto. El otro, sobre urbanización, yo creo que aquí no pudimos discutir el hecho de que la urbanización es un proceso que tiene varias dimensiones. Normalmente nos centramos en la demográfica, pero también está la económica. La gente se va y las ciudades crecen porque hay inversión en industria, hay inversión en el sector financiero, hay inversión en el sector comercial. Ahí está la cuestión económica, que es otra dimensión de la urbanización. Está la del ambiente construido y la infraestructura, que también define a las ciudades y que también hace que por economías de escala sea mejor tener ciudades y esta otra dimensión es la dimensión material de la ciudad, es la dimensión territorial. Entonces, aquí no estamos discutiendo eso, pero así como tú, ¿no? Algunos de nosotros somos expertos en esto y sí podemos decirte que las ciudades y la urbanización tienen varias dimensiones. La poblacional es solamente una de las dimensiones. La del territorio y la del ambiente construido son muy importantes y explican situaciones de riesgo y explican por qué unas ciudades emiten más carbono que otras, por ejemplo. Y yo creo que esos son datos que sí, parte de esos datos los tenemos que construir públicamente y otra parte la tenemos que construir como investigadores. O sea, no todo nos los va a dar INEGI, no todo, pero tendría que haber una política para ver cómo podemos hacer que esa información la pueda acceder el público, porque el público es el que necesita esa información. Gracias. Bueno, a ver, voy a tratar de ir sobre los comentarios, preguntas, ¿no? Y sobre ahí voy haciendo algunas reflexiones, ¿no? Había un primer punto por allá del compañero de Cuautitlán que decía que cómo hacía su, o qué hay que incorporar en el plan, ¿no? Yo creo que, y ahí, bueno, la respuesta es muy concreta. Yo creo que por lo menos hay 4 puntos que hay que incorporar, que es la cuestión climática, la variación climática tiene que estar. Yo creo que hay que meter todo lo que tiene que ver con riesgos y desastres, pensando en inundaciones concretamente, o sea, toda esta trayectoria que viene. El otro punto que hay que meter es la población vulnerable, ¿no? Toda esa que está susceptible a. Y un último son todas estas tendencias de modelos climáticos en el centro del país, pues porque eso es precisamente lo que está afectando, ¿no? Entonces, eso es un primer comentario, ¿no? El segundo, organismos operadores de agua. Bueno, ya sabemos, en el Estado de México es muy clásico, ¿no? Que hay municipios con 2 o 3 organismos operadores de agua y no son congruentes entre ellos mismos, ¿no? Es increíble esa situación. Entonces, yo creo que estamos hablando de un recurso esencial, fundamental para este país, que cada vez va a ser más escaso. Entonces, yo creo que ahí lo que necesitamos es discutir la manera de administrar el recurso, ¿no? Y si de pronto en lugares encontramos 2 o 3 organismos administrando el recurso sin criterios necesariamente comunes, yo creo que eso es evidentemente un problema. Y si además de eso en algunos lugares hemos abierto la administración del agua al interés privado, hay muchas quejas, ¿no? de este tipo de administración, sobre todo de tarifas, ¿no? Que cuando entra el organismo privado las tarifas aumentan, ¿no? Entonces, bueno, tendríamos que discutir un poco. Yo nada más lo pongo en la mesa de quién debería de administrar el agua, cómo y bajo qué criterios, porque hay divergencia, me parece. Las fugas andan creo que en el 40% a nivel nacional y varía por regiones, las fugas de agua. Impresionante, ¿no? Impresionante. En esta ciudad anda por ahí, creo, del 35%. O sea, no puede ser que estemos perdiendo esa cantidad de recurso y por el otro lado pensando que vamos a traer el agua quién sabe de dónde cuando tenemos un 35% ahí que podríamos solucionar. O sea, me parece totalmente ilógico, ¿no?
lo que decían los compañeros de Semarnat, digo, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Digo, nuestro tratamiento pues fue muy nacional, claro, y bien decía Patricia, la dimensión demográfica, la dimensión sobre todo de urbanización y de deterioro ambiental es una dimensión multidisciplinaria, integral. Me parece que ahí está el secreto de toda esta, bueno, uno de los secretos de toda esta discusión, ¿no? O sea, la interacción, las dimensiones involucradas en medio ambiente y en urbanización son dimensiones sociales, son dimensiones económicas, son dimensiones ambientales, políticas, ¿no? Entonces, efectivamente, digo, yo no lo incorporé, traté de incorporarlo en esto de las regiones administrativas del agua, pero efectivamente nosotros deberíamos de constantemente o cada vez más tratar el tema demográfico de urbanización en relación a cuencas y o unidades ambientales, ¿no? Y entonces de esta manera llevar el tratamiento. Lo que pasa es que, claro, muchos estudios, análisis no se han hecho, o sea, no sabemos mucho de, por ejemplo, lo que sucede alrededor de los lagos, por mencionar una cosa, ¿no? Lo que sucede alrededor de los bosques. Se necesita mucho análisis a nivel local, subregional, para que entendamos mejor o simplemente para que entendamos el efecto que tiene la urbanización en toda una serie de aspectos ambientales, ¿no? La pérdida de bosque, la pérdida de pastizales, el efecto de las aguas residuales en los lagos, cómo se van rellenando los lagos, léase Cuitzeo, léase Chapala, etcétera. O sea, ese tipo de cosas nos surgen, necesitamos análisis de ese tipo y necesitamos análisis de ese tipo en todos los ambientes, en las zonas áridas, en las semiáridas, en las templadas, en las tropicales, para que empecemos a tener parámetros más o menos que nos guíen en cuanto a implicaciones ambientales de la dinámica demográfica, urbanización, ¿no? Entonces, insisto, la aproximación es multidisciplinaria. Ahora, información, indicadores. Tampoco estamos avanzando de forma integral, multidisciplinaria en la presentación de información, porque entonces la información que vemos es sectorial. Este sector la tiene aquí, el otro sector la tiene acá, entonces, ¿a dónde o a quién le toca poner la integral? ¿A quién le toca poner la ciudad o no sé qué región con todas estas informaciones de carácter integral, ¿no? Que junte el comportamiento del medio ambiente con la dinámica urbana demográfica, ¿no? Entonces, hay un vacío de que necesitamos esta visión integral también para los indicadores y para la presentación de información, porque creo que decían por aquí, bueno, sí, nosotros presentamos pero medio ambiente, pero los de SEDATU y SEDESOL, entonces ¿a quién le toca? Insisto, ¿quién junta la realidad como es integral, ¿no? Políticas de distribución, toda esta cuestión que mencionaba de la política de población. Yo creo que tenemos que avanzar en algo que no hemos avanzado, ya decía Alfonso, no hay política de población, no hay política de muchas cosas, no nada más de población, tampoco de urbana y tampoco de ordenamiento territorial, me parece total, absoluta. Siempre hemos dicho que la política tiene que regionalizarse, por lo mismo. El medio ambiente es totalmente diferente, tenemos una biodiversidad y tenemos una variedad de ambientes amplia, entonces no puedes tener las mismas políticas en la zona norte, en zonas semiáridas con una amplia escasez de agua que en las zonas donde se supone que hay abundancia de agua, etcétera. Entonces la política la tienes que regionalizar para saber precisamente este estrés hídrico y para saber la capacidad de carga de cada lugar. O sea, es totalmente diferente, entonces tenemos que avanzar en esa parte de regionalización, ¿no? Bueno, no sé, hasta ahí lo dejo por el momento. Muchas gracias. Bueno, creo que ya es hora. Bueno, en primer lugar, Ricardo Rodríguez de INEGI. Muchísimas gracias por todo el apoyo para la organización, no solo de esta mesa, sino del seminario en general. Creo que está cumpliendo con las expectativas del INEGI, de tu institución, y bueno, pues vamos a seguir en eso. A ver, rápidamente,
Alfonso y yo tenemos el reto de hacer la relatoría, no solo de la mesa de ahorita, sino de la tarde y presentarla mañana. Entonces, bueno, están todos invitados para ello. Va a estar, bueno, esperemos de veras que poder captar y poder integrar toda lo nutritiva que ha sido esta sesión. Ay, ¿qué digo? ¿Qué dice ahí? Bueno, en la tarde, híjole, ya ni me entiendo. Bueno, en la tarde va a seguir esta misma mesa. Ajá. Ahora va a ser con otros presentadores que van a venir de INEGI. Viene en lugar de Cervera, de Miguel Cervera, me dijeron que iba a venir Walter, ¿sí? Ajá. Walter va a estar aquí, ¿sí? Y va a estar también Carlos Guerrero. Los dos son de INEGI. Ahora lo que vamos a ver es la producción de la información. ¿Qué información se tiene? Ajá. Ahora estuvimos tratando, bueno, sobre cómo estamos utilizando esa información y cuál es la que sabemos y para qué nos sirve esa información. Ahora en la mañana, en la tarde, Walter y Carlos nos hablarán sobre la producción de la información de INEGI para estos temas de la distribución territorial de la población. Por supuesto que se quedaron varias cosas pendientes, pero fíjense que la muy buena noticia es de que esto lo vamos a poder comentar en la comida, porque todos nosotros estamos invitados a comer. Sí, gracias otra vez a Ricardo, muchísimas gracias por eso. Sí, y bueno, antes de irnos nada más, le doy se las doy a nombre de Alfonso y el mío, y bueno, de los organizadores, las constancias a Patricia Romero, ajá, y a Guillermo Aguilar. Y bueno, yo creo que este aplauso es para ellos y creo que también nos merecemos un aplauso por esta mesa. Muchas gracias por todo.